Buenas tardes, doctor Cabrejos. Mi nombre es Juan Manuel Rosas Caro y voy a dar mi exposición sobre la clase de clasificación de los bienes. Los bienes están comprendidos dentro del género de las cosas. Las cosas son existencias materiales que no son necesariamente útiles y que no tienen ningún valor económico apreciable. En su estado de naturaleza, no representan nada para el derecho. Los bienes, por otro lado, tienen existencia material o inmaterial y son útiles, susceptibles a la propiedad y tienen valor económico determinado. Además, son objeto de relaciones jurídicas. Los bienes pueden ser útiles para los hombres en sus relaciones sociales. La utilidad puede ser de diversa índole, material o moral. Para que los bienes sean útiles, deben ser susceptibles de apropiación. La luz solar, por ejemplo, no es jurídicamente un bien porque no puede ser apropiada. Si bien la luz solar es necesaria y útil, su regulación legal no brindaría utilidad a los hombres en sus relaciones sociales. Las cosas y los bienes son importantes en razón de que son parte de la vida de las personas. Sea que los uses o que simplemente existan, el derecho les otorga una posición y un dimensionamiento. Tal es su importancia que los códigos los tratan en un libro especial, considerando que las cosas, bienes y objetos son materia de regulación jurídica. Los derechos reales representan una rama del derecho civil propia de los bienes. Hombre, cosa y derecho son los tres elementos que inspiran los derechos reales. Las cosas son importantes para el hombre, en algunos casos son imprescindibles, y casi siempre son sustituibles, salvo que hayan adquirido parte de la personalidad de su titular. Clasificación de los bienes. Se puede clasificar entre corporales e incorporables. Corporales son aquellas cosas tangibles que son percibidas por los sentidos. Son los que tienen un ser real, con realidad material y exterioridad a la persona. Los bienes incorporables son las cosas no tangibles, como las que consisten en derechos, como una herencia, un usufructo, créditos, etc. Los bienes incorporales carecen de existencia física y son producto de la creación intelectual del hombre. Una forma de entelequia. Solo pueden percibirse intelectualmente. El ordenamiento jurídico valora como objeto de relaciones reales determinadas realidades carentes de existencia corporal. Estas realidades son los derechos. Los bienes también se separan entre consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son las cosas que se van consumiendo a medida que son utilizadas, porque la materia se agota. Pero el derecho clasifica como bienes consumibles a los que tienen un solo uso. Los bienes no consumibles. La utilidad de estas cosas trasciende el único uso, a pesar de que su naturaleza sí es consumible. Al poder ser utilizados múltiples veces, son llamados no consumibles. Se separan en duraderos, que no se degradan con el tiempo, y deteriorables, que su uso regular causa un detrimento en la materia del objeto. Y los bienes corruptibles, que deben ser consumidos dentro del tiempo estipulado o se malogran. En esta categoría entra cualquier producto perecible. Son bienes subjetivamente no consumibles los que, a pesar de serlo objetivamente, están destinados a cualquier uso que no es el de la consumación o destrucción material. Dentro de esta categoría entran los bienes que imitan a bienes que sí son consumibles pero que no lo son, como, como esas imágenes de cera que a veces se pone en los displays de las tiendas para imitar al producto que es el que va a recibir el cliente. También se separa entre bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles se refieren a las cosas que pueden ser reemplazadas por otras cosas en cuestión de utilidad, porque son equivalentes. Son los objetos gemelos idénticos, uno equivalente al otro con el potencial de sustituirse. Está asociado a la idea de sustitución o subrogación. La obligación de dar una cosa genérica
No se extingue por su pérdida o destrucción, al ser fácilmente sustituible por otra del mismo género, y por lo tanto de las mismas características. El género no perece. Un ejemplo típico de obligaciones de género es la entrega de dinero. El hecho de que el deudor de la obligación no disponga de las mismas monedas o billetes que se le fueron entregadas no implica la extinción de la obligación, porque puede entregar otra cantidad de monedas y billetes, sin que sea algo idéntico, siempre y cuando el valor sea el mismo. Bienes no fungibles. Son bienes únicos, porque tienen características que les son exclusivas y propias. Son claramente irreemplazables. Son los bienes que no pueden reemplazarse por otros al momento de cumplir una obligación, como por ejemplo una casa. La entrega de un bien distinto supondría incumplimiento. Los bienes también se separan entre muebles e inmuebles. Los bienes muebles son bienes susceptibles a pasar de estar en un lugar a ser llevados a otro. Son muebles las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal, los derechos patrimoniales del autor de obras literarias, científicas o artísticas, las rentas, obligaciones, los créditos, los títulos valores, etc. Los bienes inmuebles son los bienes arraigados a un lugar. Puede ser inmueble aquello fijo en el suelo, como lo que está destinado a ser movible, aunque su naturaleza sea mueble. La cosa inmueble pertenece a la tierra. Es una porción determinada de corteza terrestre, siendo el resto de bienes muebles. Los inmuebles son llamados también predios, fundos, fincas, etc. Se clasifican en, primeramente, rústicos. El rústico es una unidad inmobiliaria constituida por una superficie limitada de suelo, que no cuente con servicios de abastecimiento de agua, sistema de desagües, abastecimiento de energía eléctrica, pistas o veredas. Luego están los eriazos. Son los predios no cultivables e improductivos. Luego están los urbanos. Los urbanos son aquellos predios destinados a la vivienda del hombre. Está constituida por una superficie de suelo que cuenta con servicios de abastecimiento de agua, sistema de desagües, energía eléctrica. El terreno urbano recibe esta clasificación luego de haber seguido el procedimiento establecido para su habitación y cuyas obras hayan sido recibidas por la municipalidad. Y los bienes e inmuebles naturales, que son los predios en estado natural, anterior a cualquier modificación humana. Los bienes también se separan entre divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos bienes que sin destruirse ni alterarse pueden fraccionarse en partes. Cuando la cosa se divide, hace surgir otras de la misma naturaleza. Ya no es una. Puede partirse y fraccionarse en dos más. Existen instituciones de los derechos reales que se basan en la divisibilidad, como la servidumbre, la hipoteca, el derecho de retención, etc. Luego están los bienes indivisibles, que no pueden ser divididos sin alterar su esencia. Los bienes también se separan entre principales, integrales y accesorios. Los bienes principales integrantes, los principales son bienes autónomos, cuyo uso es independiente. Y el integrante son los bienes que componen al bien principal. Pueden ser parte importante de su existencia física o pueden ser la base de su existencia, como los ladrillos de una casa. En este ejemplo, la casa es el bien principal y el bien integrante serían los ladrillos. Luego están los bienes accesorios. Son bienes distintos al bien principal. Mantienen su individualidad, pero no son esenciales para el uso o la continuidad del bien principal. Por lo tanto, no malogran al bien principal y pueden ser vendidos individualmente, aunque sirven como parte del bien principal. Los bienes también se separan en dominio público y de dominio privado. Los bienes de dominio público son los bienes sujetos a normas ius imperium, que están divididos entre bienes de uso público y de uso restringido. Y los bienes de dominio privado pueden ser o bien bienes de particulares o bienes del Estado. Los frutos. Los frutos son los bienes que se originan de otros bienes.
Son renovables porque su producción no altera ni disminuye la sustancia del bien por el cual se originan. El bien original se mantiene intacto. Pueden ser naturales, los que provienen del bien sin intervención humana. Son asociados a la naturaleza, producidos sin la mano del hombre. Son espontáneos y no requieren cultivo. Al estar ligados a la cosa madre, los frutos no tienen autonomía antes de la separación, siendo parte de la cosa. Luego de la separación son cosas nuevas, ganando autonomía. Pueden ser frutos industriales, los que se producen por la intervención humana. Son creados y obtenidos por los hombres. Se obtienen por cultivo. Los frutos civiles, los que se producen como consecuencia de una relación jurídica. No por naturaleza, sino por el derecho es que se reciben. Los productos son los bienes cuya obtención altera el bien del cual provienen. No son renovables, porque su extracción consume el bien original. Actividades tales como la minería y el petróleo caen en esta clasificación. Diferencias entre frutos y productos. Los frutos mantienen a las cosas. El provecho que se obtiene de los frutos es sostenible y renovable. Se reproducen en periodos, pues se basa en la cosecha y la ganadería. No se agota con la explotación continua y están destinados al consumo vital de la gente. En cambio, los productos reducen al bien de donde provienen. Su provecho no es renovable, no pueden reproducirse y se agotan una vez han sido explotados. Y no se dirigen al consumo vital de la gente, porque como mencionamos, son cosas como minerales o petróleo. Luego están las mejoras. La mejora implica una actividad tendiente al mejoramiento de una cosa a fin de evitar su menoscabo. Mejoramiento es trabajo, inversión, o colocar otras cosas que quedan incorporadas a la cosa mejorada. Dichas cosas pueden pasar a constituir partes integrantes, quedar en una relación de accesoriedad o de pertenencia. Se separa en mejoras necesarias, las cuales son indispensables para la continuidad del bien, como las reparaciones. Las mejoras útiles no son indispensables, pero aumentan la productividad o el valor económico de un bien. Y las mejoras de recreo, que están dirigidas a embellecer un bien. Operatividad de las mejoras. El Código Civil dice que el poseedor tiene derecho al valor de las mejoras necesarias, útiles que existan al tiempo de la restitución, y puede retirar las mejoras de recreo que puedan separarse del bien sin causarles daños. También pueden ser pagadas por el dueño. En caso que no se quiera pagar por las mejoras de recreo, la persona que las instituyó puede retener el bien, de acuerdo al Código Civil. Bueno, doctor, muchas gracias por escuchar mi exposición. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.